Buenas tardes. Hoy quisiera hablar de un país europeo, Polonia, del cual ya he comentado algo una vez, pero lo que voy a hablar de Polonia podría decirlo de muchos países, y Argentina por supuesto también. Y a veces cuando me ocupo de otros países, como ya dije una vez, no quiere decir que no deje que deje de pensar en Argentina. Digo lo mismo para Argentina, lo que digo para cualquier país, porque el mundo está globalizado, está hecho una pequeña aldea en la cual los grandes errores se repiten en muchos países, en la mayoría de los países, ¿sí? Pero son grandes errores, ¿no? Son daños grandes que se están haciendo en las naciones y al mundo, ¿sí? Y a cada uno de los habitantes de esas naciones. Pero de Polonia no quiero menos que comenzar diciendo que es un gran país, ¿no? Como muchos países europeos, como todos los países europeos, como todos los países del mundo, ¿no? Todos tienen algo que aportar, todos tienen virtudes que alabar, tienen características culturales, ¿sí? Educativas, sociales, económicas, religiosas inclusive, que son dignas de admirar. Entonces, acá se trata no de criticar ni de juzgar a nadie, ¿no? No quiero hacer ningún video, simplemente comentar algunos aspectos cruciales de la vida de Polonia. Y sinceramente, ¿viste? Se me ocurrió hablar de Polonia porque es un país del cual yo desde hace muchos años, desde que era joven creo ya, venía leyendo que era un país muy católico, quizás más católico que otras naciones europeas, y como con casi todos los países del mundo, lo que sucedió con Polonia es que la religión católica comenzó a tener una debacle cada vez mayor y sigue con esa tónica, ¿no? de empeoramiento de todas las variables, digamos, estadísticas, ¿no? Que es lo que muestran cómo que una nación está dejando de ser católica. Y el catolicismo está sufriendo en muchos países, en la gran mayoría de los países del mundo, una gran deserción de los fieles, ¿sí? Parecía que hay falta de coherencia, ¿no? Entre lo que creemos y lo que obramos, ¿no? Y lo que demostramos con nuestras obras, que no parece coherente con lo que creemos o deberíamos creer, ¿no es cierto? Y quería comenzar, porque tengo algunos artículos de Polonia, ¿no? Ojalá que pueda comentarlos todos, porque a veces junto mucho material, pero por material significo artículos, ¿no? Información. Pero quería comenzar diciendo que actualmente el señor Donald Tusk, que se escribe T-U-S-K, Tusk se escribe, Donald Tusk, parece que es el primer ministro ahora elegido por el pueblo, ¿sí?
desde hace ya un año o más, creo que es. Y el, la llegada al gobierno de este hombre, ¿sí? Donald Tusk, significó un cambio muy grande desde el punto de vista de que ya Polonia venía con muchos años de gobiernos que se les dice de derecha, ¿no? Y desde el punto de vista religioso conservador, podríamos decir. Ahora, de todos modos, a ver, quise hacer muchas aclaraciones, ¿no? Ahora cuando voy hablando, porque bueno, de eso se trata, de aclararte, digamos, de ayudarte a entender, si Dios quiere, todo lo que está sucediendo en Polonia, ¿sabes? Que es mucho, como en muchos países. El señor Tusk es un hombre que ya había gobernado dos veces Polonia, hace casi 2 décadas, ¿no? Había comenzado a gobernar ya. Y estuvo en dos gobiernos anteriores, o sea que tiene mucha experiencia política. Y si no me equivoco, había trabajado en alianza con algunos de los dirigentes católicos, conservadores, como así se denominan, que son los que estuvieron en estos últimos gobiernos. O sea, pero él se separó, parecería. Parecía que aparentemente asumió una posición más de izquierda, ¿no? Y de rechazo a la, digamos, no te quiero decir a la moral católica, te digo a leyes que tienen que ver con la religión, con lo católico, que no son aprobadas por la religión católica, por el cristianismo. Y lo cual parece un cambio no muy bueno, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿qué te quiero decir? No es solamente el hecho que Donald Tusk haya llegado, es el hecho de que el pueblo polaco, de Polonia, decidió dejar de votar a partidos conservadores de derecha, que eran una buena mayoría, tenían una muy buena mayoría durante muchos años, y entonces parecería que es un fracaso entonces de los gobiernos de derecha, porque, a ver, no es que obligatoriamente dos gobiernos, no, varios años de gobierno de derecha católica, podemos decir, no tendrían que terminar en que un gobierno, no por el hecho de que sea izquierda, sino porque también es anticatólico, paradójicamente. Un gobierno que quería que, si bien por ejemplo, en el plano de la defensa de la vida, estos gobiernos conservadores consiguieron tener una ley que prohíbe casi todos los abortos, ¿sí? Excepto unas pocas excepciones. Y sin embargo no parece haber el cambio ha sido tan bueno, ¿no? Por algunos datos que te voy a dar ahora, ¿sabes? Porque hay contradicciones, hay incongruencias, parece haber dudas que te vienen, ¿no? De por qué Polonia está como está, siendo que tiene una ley como esta, que alguien decía que es el único país que derogó la ley de aborto legal que había, como que la mayoría tienen ahora. Y lograron derogarla. Pero claro, como casi todos los países del mundo, no derogaron todo. En una ocasión, hace unos poquitos años, quisieron modificar la ley para restringir aún más, dentro de esas excepciones, quisieron sacar alguna, que era la de peligro de la mujer, digamos, de que su niño venga con malformaciones, etcétera, problemas físicos. Bueno, esa fue ocasión, ese cambio, ¿no? Que no fue un cambio tan drástico como el anterior, pero fue un cambio importante, pero no era para hacer tanto escándalo. Bueno, cuando quisieron cambiar esa ley, aparecieron unos pocos miles de mujeres, ¿no? A quejarse en la plaza pública y se quejaban. Y entonces como que se asustaron el gobierno y la Iglesia Católica, los líderes, y dijeron, no, tengamos entonces el cambio, dejémoslo, dejemos la situación así. No, a mí me parece que fue algo así, ¿no? Bueno, pero si hubieran ellos terminado con esta digamos, este motivo, ¿no? Que tenían las mujeres para poder eliminar a su niño, bueno, ya prácticamente no quedaba nada de abortos legales.
porque las otras excepciones no eran eran muy excepcionales digamos, para nada dignas de ser, digamos, mencionadas, tenidas en cuenta como excepciones. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de las pocas mujeres aprovechaban la ley, ¿no? De interrupción legal del embarazo, como dicen, de las pocas que había, en la gran mayoría de las pocas que había, lo hacían por el tema de las malformaciones, ¿entendés? No sé si ahí querían poner otras cuestiones, ¿no es cierto? Porque en el mundo así de la vida, de respeto por la vida, hay muchas trampas, ¿no? Muchas trampas, mucha mentira, mucha falsedad y mucha falta de transparencia, falta mucha ética, mucha moral, falta de todo. Bueno, el asunto es que, te lo resumo, este hombre, antes de asumir el gobierno, ahora que decía, si ganamos las elecciones, vamos a volver a legalizar esa interrupción, que ellos la llaman así, hasta las 12 semanas. ¿Sí? Bueno, ahora, no obstante que ellos, digamos, no tuvieron éxito ahora, porque ya llegaron al gobierno, quisieron cambiar la ley y no pudieron porque todavía hay una mayoría de legisladores que se opusieron. Hay dos cuestiones. Una, que sí, lograron frenar esta embestida, ¿no? De la izquierda, por así llamarla. Hace muchos años había una izquierda en Polonia que decían que era provida, era muy provida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por una parte sí, no consiguieron, pero por otra parte, es una marea esta que sigue. ¿Y sigue por qué? Porque por el mismo motivo por el cual estos señores de derecha, conservadores, que así se denominan ellos y la gente los considera, bueno, cometieron errores lamentables, ¿entendés? En el sentido de que, bueno, parece poco, pero quizá no parece tanto, pero el error, pero había una manera de hablar, de defender la religión, que era un poquito como prepotente, un poquito como arrogante, ¿entendés? Y como que se creían, digamos, súper poderosos por el hecho de que, claro, tenían muchos votos y tenían una gran cantidad de legisladores. Y a veces en la Iglesia Católica lo que había, dentro de los católicos, no en la Iglesia, en algunos políticos católicos, era una especie de autosuficiencia, ¿no? De excesivo autoestima, ¿no? Porque invocaban que como es la religión verdadera, indirectamente esta vez, ¿no? Bueno, tenían derecho a decir algunas necedades, como dijeron, ¿entendés? No sé exactamente qué frase puede, porque lo leí, no encontré el artículo donde hablaba los primeros ministros anteriores, pero era algo así como que la gente tenía que aceptar toda esta ley pro vida, porque por razones que ellos daban que eran desopilantes algunas razones. O sea, ellos transformaron, sin darse cuenta, ¿no? Seguro, una tarea tan noble, tan perfecta, tan buena, tan excelente como el hecho de derogar las leyes contra la vida, porque eso en sí mismo es fascinante, es lo mejor que puede hacer un gobierno. Lo primero, lo principal, lo más grande, lo más noble, lo más urgente. Y bueno, pero para unas pequeñas necedades que dijeron, y también otra cosa que yo ahora te voy a decir también cuál es. El hecho de que hubo una especie de simbiosis, como casi siempre ocurrió en la historia de hace muchos siglos en la Iglesia Católica con los gobiernos, había una especie de simbiosis entre la Iglesia Católica y el partido gobernante, ¿entendés? Y eso a la gente le daba indignación, le producía indignación. Y lo mismo sucede, te puedo decir que sucede en Hungría, sucede en muchos argentinos, mexicanos, pero te puedo seguir con una lista de 200 países, ¿sabes? Y eso es algo que sería bueno que los líderes católicos tomen nota, porque es lo que puede suceder en muchos países del mundo, que van a ganar los gobiernos de izquierda,
lo que más se oponen a lo más importante del mundo, que es controlar la vida, defender la vida de los niños por nacer, debido bueno, a que no queremos entender los católicos de que tenemos que separar perfectamente la iglesia del Estado, económicamente, ¿sabes? Y hay que hacer algunos cambios que son, digamos, que vienen, ¿cómo te digo? Cambios, no, corregir errores que ya son, casi parecen arcaicos, ¿no? No sé, miles de años, no, pero varios siglos, por lo menos varios siglos que venimos con esos errores. Y yo te dije conservador, que se creían estos señores y se creen, y está bien, pero digamos, no es el conservadurismo más puro. El conservadurismo que necesita el Estado, de los políticos, ¿no? De los partidos políticos, que creen que es bueno que el Estado subvencione a la Iglesia Católica, no es su conservadurismo. Eso es cualquier cosa menos una buena ideología política, ¿entendés? Y eso es lo que hace que las ideas conservadoras, que deben ser las mejores, bueno, que parezcan ya deleznables. Porque son deleznables, más allá de que se digan conservadores o puritanos, como se lo quieran hacer llamar, ¿entendés? Así que ese es el drama, ese es el gran drama. La relación también con la Iglesia Católica, de esa especie de como que ya viene de estilo de gobierno que ya venía por lo menos desde la época del Tratado de Letrán en 1929 con Italia, en que había una gran fusión entre el Estado y los líderes de la Iglesia Católica, de tal manera que bueno, muchos de los líderes católicos clérigos recibían salario, recibían subsidios para las escuelas, subsidios para esto, para lo otro, para el gran templo, y siguen todavía recibiendo en muchos lugares. Como en España, hasta, no sé, parece que sigue también todavía. Bueno, entonces te das cuenta, eso es lo que arruina tanto la vida política, la vida social, el bienestar social también, como la vida también religiosa dentro de la Iglesia Católica. Entonces yo comencé hablando del señor Donald Tusk porque él, digamos, se equivoca, ¿entendés? Pero también en parte el hombre se equivoca, como muchos políticos, porque ¿cuántas veces le habrán dicho los líderes de la Iglesia Católica en Polonia que no puede el hombre apoyar leyes de aborto? No puede de ninguna manera. Pero ¿sabes por qué también? Porque el hombre se define católico. Si vos buscas en Wikipedia, ¿no?, los datos, la información sobre Donald Tusk, vas a encontrar que el hombre es católico, dice católico, lo cual es absurdo, ¿viste? Lo más probable es que este hombre también acepte la ley LGBT, que acepte, digamos, la educación sexual, como ya la impusieron en Polonia. O sea, un verdadero enemigo con sus acciones de la Iglesia Católica se define católico. Ahora bien, el señor Tusk no se siente enemigo quizás, porque no se lo dicen. Hay que decir esto, señor, estás comportándote como un verdadero enemigo de la Iglesia Católica, pero por lo tanto también del mejor orden que podía haber en un país, que es el orden católico, cristiano. Cristiano católico, cristiano católico, católico cristiano, no es lo mismo. Entonces, tienen que saber los políticos y tienen que saber los católicos. Me parece a mí, modestamente te digo, que se están equivocando mucho y haciendo mucho daño, y están haciendo mucho daño a su país, muchísimo daño. Pero muchísimo, ¿eh? No, muchísimo daño. Bien. Y te voy a explicar después por qué parecería que el daño no, que me consta, y a mucha gente le consta, que este daño es inconmensurable, que le hacen estas leyes a las naciones. Acá dice la promesa de Donald Tusk, sigo hablando del primer ministro, ¿no?, y su coalición cívica de reformar la peligrosa y draconiana legislación sobre el aborto en Polonia. Ten en cuenta que este artículo que estoy leyendo ahora está escrito, digamos,
sobre por miembros de Amnesty, organización Amnesty Internacional, ¿no? Que, bueno, proponen todas estas cosas, ¿no es cierto? El matrimonio gay, la educación sexual, todo lo malo para la sociedad lo proponen y lo defienden, como si fuera justo. Entonces dice, la promesa, se refieren acá, de Donald Tusk, de reformar la peligrosa y draconiana legislación sobre el aborto en Polonia. Bueno, draconiano significa excesiva, algo que es una medida o un dicho excesivamente severo, ¿sabes? Es excesivamente severo, digamos, una legislación que protege la vida de los niños, ¿sabes? Que protege conscientemente y religiosamente, inclusive, la vida de los niños en el seno materno. En agosto, Donald Tusk afirmó sin rodeos, dice acá, que no sería posible conseguir la mayoría parlamentaria para apoyar la revisión de la legislación sobre estas leyes antivida, ¿no? Hasta las próximas elecciones que se van a producir dentro de 3 años, ¿no? Entonces las mujeres algunas se escandalizaron y, ¿no? Hay gente que está en contra, ¿no? De no respetar la vida, ¿no? Dicen, no, 3 años, no, es demasiado. Las mujeres pueden quedarse embarazadas y esperar 3 años, no es una opción. Quedar embarazada es terrible, ¿viste? No, no pueden quedar embarazadas. Las mujeres. Dice, su efecto es paralizante, la ley esta, digamos, del gobierno conservador, ha aumentado las probabilidades de que el personal médico no tome medidas que pueden salvar la vida a pacientes embarazadas, no al niño, al niño no tiene en cuenta para nada, embarazada, y desde entonces varias mujeres han muerto. Es lo que dice esta gente, ¿sí? Lo cual debe ser totalmente mentira, seguro. Las nuevas medidas, las nuevas directrices sobre el aborto que el gobierno dictó en agosto se presentaron como una medida que ayudaría a suavizar ese efecto paralizante sobre el personal de atención sanitaria. Claro, porque en agosto ellos querían liberalizar, ¿no? Volver a lo que hace todo el mundo, matar niños. Disculpame que lo diga de esta manera, y lo digo con mucho respeto, pero te digo, rezo todos los días. No sé por qué debería decirlo, ¿viste? Porque no, no necesito, pero me salió a decirte ahora que todos los días pido, por lo menos una vez, que se acabe la matanza de niños en el seno materno de las mamás. Que todos los niños nazcan, como debe ser, como corresponde, como lo manda Dios, que nazcan todos los niños. Y entonces, bueno, que los médicos no, pues hay que defender a los médicos, pues hay que respetarlos, hacer su trabajo. Eso es un trabajo criminal el que hacen los médicos. Disculpad que te hablo de esta manera que parece descarnada, ¿no? Cruda, pero no dejo de respetar muchísimo a cada polaco, a cada argentino, a cada habitante de cada país, porque yo sé que acá el problema central no es tanto, sí, es la maldad ambiente, que hay una gran maldad ambiente en el mundo, pero hay un problema también que es muy grande, que es la ignorancia que hay en mucha gente. Hay mucha ignorancia. Hay mucha gente que está colonizada por en los errores que propagan por los medios de comunicación, la prensa, la TV, el internet, las redes sociales, los grandes multimillonarios, multibillonarios que
gastan miles y miles de millones de dólares, pero por fortunas inmensas, en promover estas leyes antivida a favor del matrimonio gay y la planificación familiar, los anticonceptivos, desparramarlos por todo el mundo. Es cuando eso lo que está haciendo es haciendo del mundo un mundo peor cada día. Están trabajando por un mundo peor, no por un mundo mejor. Y muchos argentinos, polacos y mexicanos y americanos y rusos y chinos y creen que estos errores son buenos, que estos no son errores, lo que menciono acá. No, está todo bien. ¿Sabes? Está todo bien. Y así como yo ahora te hablo de manera cruda, ¿no? Y que vos pensás vos pensás que quizás existe el peligro de que yo convenza a todo el mundo hoy mismo y que mañana dejen de matar niños en los hospitales y que deje de haber matrimonios homosexuales y que deje de haber enseñanza de educación sexual perniciosa como la que existe. El mundo está empeorando, empeora cada minuto. Por más que hay unos cuantos miles de apóstoles, podemos decir apóstoles de la vida, apóstoles del orden normal que tiene que haber en un país, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como católicos, que quieren un orden mejor que el que tenemos, ¿sabes? Y hay gente que sí, que comprende, ¿sabes? Hay mucha gente que entiende, pero el cambio no viene, los cambios no llegan. Y es probable que tengamos que esperar años para que lleguen los cambios. Lo cual es una verdadera lástima. Acá dice al final de este artículo, el hombre a quienes tantas mujeres eligieron como primer ministro, Donald Tusk, debe cumplir su promesa y trabajar con titulares de derechos. Titulares de derechos, ¿ves? Un derecho flagrantemente nocivo, mentiroso, absurdo, criminal. Y dice, personas expertas y miembros de la sociedad civil para llevar a sus socios de coalición a un terreno donde el aborto legal se convierta en una realidad en Polonia. Por eso, ¿ves? Te hago un poquito de hincapié en la tremenda responsabilidad que tenemos los católicos, de decirle a los políticos con toda caridad, con todo respeto, miren, ustedes no pueden pensar de esta manera, no pueden pensar así, muchachos, porque el mundo está peor cada día y empeora de que vaya a saberlo de qué manera, porque fíjate, yo a veces yo me hago un plan para hablar y de pronto me detengo y alguna cosa la dejo para después, pero déjame que no puedo esperar para comentarte. No puedo esperar para comentarte. ¿Cuál es la situación actual de Polonia? ¿Entendés? ¿Cuál es la situación actual de Polonia? Respecto de la natalidad, por ejemplo. ¿Viste? ¿Vos sabías que en Polonia, en el año, a ver, ojalá que no me equivoque con las cifras, porque muchas veces manejo cifras, pero también hay muchas veces que no me equivoqué, no por suerte. Vos sabés que hay una lista que yo imprimí de internet, ¿no? Y la saqué de datosmacro.com, que es un sitio realmente muy bueno para buscar información sobre los países, es muy interesante, ¿sabes? Realmente muy bueno, ayuda muchísimo, por lo menos lo que yo vi, son estadísticas que hay, es bueno conocerlas, ¿sabes? Y utilizarlas para tareas de investigación, para tareas de estudio profundo de lo que está pasando con los problemas políticos de hoy. Y este es el principal problema político. Mirá, acá tiene una lista de históricamente cómo fueron los nacimientos
desde 1946 en Polonia, ¿sabes? Y esto puedes conseguirlo de cualquier país, también a partir del 46 del siglo pasado, o a partir de 1960, entonces, según muchos años atrás puedes ver cómo fueron todos los nacimientos de cada año. En Polonia, este estimado país, en el año 2022, ¿sabías que en 2022 nacieron en Polonia 305.000 niños? 305.000. Bien. ¿Sabes cuántos murieron? 407.000. O sea, 102.000 personas, más que las que nacieron, murieron en Polonia, sucedió en Polonia. O sea que, de acuerdo a que yo veo acá, ¿no es cierto? Quizás tenga que tener en cuenta, no sé si tengo que tener en cuenta la inmigración, o no sé qué datos puede modificar esto. Lo que pasa es que, fíjate, yo tengo acá que los últimos años, la mayoría de los años después del año 2000, en Polonia, las muertes, los fallecimientos superaron a los nacimientos, ¿sabes? En muchos años de este tercer milenio. Entonces, es dramático eso, es dramático. En un país que no tiene, por ejemplo, 100.000 abortos anuales como está teniendo Argentina ahora, Argentina con 100.000 abortos anuales tiene más nacimientos, por supuesto que tiene muchísimo menos, es decir, dentro de lo mal que está Argentina, tiene en proporción poco más nacimientos que Polonia. O sea, ¿dónde está la solución que hubo en Polonia para que nazcan más niños, para que los niños no vengan al mundo? Porque no vinieron. Hay millones de niños polacos en los últimos años que no vinieron porque no los dejaron venir. ¿Entendés? Estaban para venir y no vinieron. Y el cambio es tremendo que se produjo en Polonia desde el año 1955, ¿sabes? Pero fíjate, por ejemplo, yo te había dicho que en 2022, 407.000 fallecimientos y nacimientos 305.000. En el 2021, 519.000 murieron, 331 nacieron. Es decir, es una disminución de la población cada año. Capaz que te muestran la población de Polonia y te dicen que aumentó la población, no sé por qué motivo, porque si te guías por esto, la población disminuye mucho cada año. Bueno, ahora esta tendencia viene desde el principio del siglo XX, del XXI, desde el principio de este siglo. Ahora, antes de este siglo, hasta el año 2000 aproximadamente, vos sabés que los nacimientos superaban muchísimo a las muertes, a los fallecimientos. Pero de tal modo que había años, en la década del 50, en que los que nacían eran más del doble que los que morían, ¿entendés? En la época en que no había esas leyes antivida. Los que nacían eran más del doble de los que morían. Y aún así, había también niños que quedaban en el camino, pobres niños, por los motivos que ya conocemos, ¿no? Entonces, fíjate qué diferencia, qué diferencia. Había años en Polonia en los cuales se produjeron muchísimos abortos, se escuchaban, me da miedo decirte, me da vergüenza hablar esto, me da prurito, me produce escozor, no sé,
Lo que te digo es que, lo que te quiero decir es que no quiero hablar de esto, pero me parece que hay que decirlo una vez, ¿entendés? En la década del 50, o mejor dicho, en la década de... Sí, comenzaron a haber muchos abortos, a tal punto que en 1960 nacieron 660.000 niños y murieron por abortos 233.000. Más de uno de cada tres, más de uno de cada tres niños murió porque no lo dejaron nacer en Polonia. Pero hay algo que es, ¿cómo te diría? Ya aún un poco más dramático, porque en 1962 nacieron 598.000, murieron en abortos 272.000. La mitad de los que nacieron, o digamos, más de uno de cada tres, mucho más, ¿entendés? Lo cual es para pensarlo y para hacer un retiro espiritual de muchos años, de los países, de todos. Yo mismo me considero parte de esta humanidad pecadora y me considero parte de todo este lío que estamos haciendo. Y, y me arrepiento de esto, pido perdón si tengo que pedir. ¿Entendés? Porque no podemos leer esto y no decir nada. Ahora, te dije yo que nacieron en 1960 660.000 niños. En el 59, un año antes, nacieron 722.000 niños en Polonia. Pero es más, en el 57, en el 55, en 1955, un poquito menos de 800.000 niños nacieron, siendo que en el 55 los polacos serían la mitad de lo que son ahora, como pueblo, como nación. Los habitantes tenían que ser aproximadamente algo así como, quizás eran como, ¿sabes cuántos? Serían algo así como 27 millones, me parece a mí. Sí, me pareció fijarme. Es mucho menos que ahora, no eran la mitad. Pero el hecho de que no sean la mitad, es decir, el hecho de que sean 27 millones aproximadamente en esa época, y ahora que sean algo así como 44 millones, eso significa que no se produjo ni siquiera el doble de nacimientos. Por lo tanto, ¿dónde está la multiplicación que pide nuestro Padre del Cielo? Nuestro Creador, nuestro Jefe, nuestro Señor, nuestro único Rey, el Rey de los Reyes de la Tierra. Que no haya duplicado la población desde 1955, ¿entendés? Que debían ser 54 millones entonces, si eran 27. Pero por eso te digo que es catastrófico lo que está pasando con los nacimientos en el mundo. Por eso te digo que Donald Tusk debería estudiar más, digamos, los temas respecto de la importancia de los nacimientos en Polonia. Es un país que seguramente que en la década del 50, el 40, era mucho más feliz que ahora, muchísimo más feliz. Porque vos sabés que ahora, yo viendo un documental sobre Polonia respecto de una mujer en un hospital que contaba, una enfermera o una doctora sería, le contaba al periodista, o el que la entrevistaba, le decía que, bueno, mire, acá le muestro esta sala donde acá se internaban las mujeres que venían a tener chicos, ¿no?, al hospital. ¿Y qué pasó? Que estaba vacía de hace años. Cuando hace varias décadas atrás era impensable que falten, que sobren habitaciones o camas. Estaban todas ocupadas.
Pero ¿sabes qué pasa? Además, eh, como era un documental que hablaba sobre, o sí, llamalo documental si querés, eh, era un documental que hablaba de la falta de natalidad en Polonia, ¿no? Era el tema central. Parecía estar, digamos, creado ese documental por gente que no parecía entender perfectamente el hecho de que tenemos que crecer y multiplicarnos, ser fecundos y multiplicarnos y llenar la tierra. No, porque como que a veces buscaban quizás razones, indirectamente tal vez, por las cuales era comprensible. Es comprensible que las mujeres, por ejemplo, no tengan que ir a tener más chicas porque una habitación cuesta caro alquilar y que porque digamos, no pueden, porque quieren tener por lo menos un salario que les permita vivir moderadamente bien, o porque están solas y están con un chico o dos chicos. En este caso había una mujer que tenía dos chicos discapacitados, ¿no? Dos hijos. Y entonces parecía un drama, peor drama del mundo. Pero los chicos no eran, digamos, que no se podían valer por sí mismos, ¿no? Parecía que hasta podían ayudar a la madre quizás. Pero te quiero decir que, digamos, a ver, no quiero que piense que yo te quiero buscar razones así rebuscadas o que te quiero convencer, no aún no teniendo argumentos. Resulta que, primero, una mujer que tiene dos chicos así es muy excepcional. Y justo en esa película tomaron a esa mujer como ejemplo, ¿no? De por qué no hay de que tener chicos se parece problemático. No. Además había otra chica que, bueno, fue más directa, decía que no, lo que pasa es que yo quiero estudiar y decía, y me gustaría disfrutar de la vida antes de tener chicos. Bueno, ves, la mala concepción que tenemos de la palabra felicidad, la mala interpretación que hacemos, ¿viste? Interpretamos la felicidad como que hay que tener la mejor ropa, hay que estar pulcro, bien una pinturita en las zapatillas, todo bien maquillada, bien, la silueta perfecta, ¿viste? Todo la imagen, es lo que vale mucho a veces hoy en día. La belleza física, el hedonismo. ¿Vos sabés que el hedonismo, yo pensé que significaba el hecho de darle importancia más a la presencia, a la belleza física, ¿no? A los atributos físicos, pero no, hedonismo es el hecho de la necesidad de sentir placer, ¿no? Y bueno, como el nenito, viste, que le compran siempre caramelos y un día quiere que el caramelo y se pone a llorar y a patalear y grita como si se viene al mundo abajo, ¿no? Bueno, el chico tiene que aprender que no es estar todo el día comiendo caramelo en la vida, ¿no es cierto? Bien, y entonces como que venimos barajados de tal manera los chicos, los niños, vienen, que parece que tienen que disfrutar de esto, de aquello, de las redes sociales, de los amigos, de las amigas, ¿no es cierto?, de la televisión, de las películas, de la cerveza, de la fiesta. Pero la vida también es deber, la vida también es trabajo, es estudio serio, es oración, mucha oración. Entonces, eh, volviendo a la película, ¿no? ¿Sabés que yo le respondería a los polacos cuando hablan de felicidad, ¿no? Le mencionaría lo que ellos mismos mencionan, más de una vez, cuando se refieren al partido político Solidaridad. ¿Te acordás cuando se libró del comunismo Polonia? Lech Walesa fue el líder que llevó al país a la plena libertad democrática, ¿no? Y entonces, el nombre Solidaridad, qué interesante, ¿viste? No le pusieron de casualidad Solidaridad, porque es lo que faltaba en Polonia, lo que falta en todos los países, en cada minuto y en cada lugar. Solidaridad. ¿Por qué te digo solidaridad? Porque lo que van a traer los chicos al mundo cuando vienen es una propensión mayor
de los mayores, valga la redundancia, a ser solidarios, a ser más generosos. Los niños traen una enseñanza al mundo, le enseñan al mundo a estar más unido, a estar más, digamos, dedicado al servir al prójimo, a la familia. ¿Vos sabés qué dice viajar, dice disfrutar de la vida? Decía una mujer, una joven. Pero, ¿sabés? A mí me pareció desde chico que en las familias, por lo que yo notaba en mi propia familia también, era que la felicidad, una felicidad de las más grandes era juntarse en la familia, y los parientes, y con algunos amigos a veces de la familia, y hacer una comida. ¿Eh? Un día de fiesta, un fin de semana, hacer una comida. Y esto quizás lo relaciono, no sé si teológicamente es bueno, está bien lo que te digo, pero con un pasaje del Eclesiastés que dice, era un hombre que experimentó todo tipo de placeres, no un rey, que no sé qué. Y después de muchos años de la vida, de haber querido disfrutar todo lo que podía, ¿no? De todas las maneras posibles, el hombre decía, quizás me equivoco, me prometo a mí mismo leerlo de vuelta el libro porque me interesa, es interesantísimo. Decía, termina diciendo que lo único importante es, dice, al final, lo único lo que importa es, la felicidad es comer, beber y pasarla bien en medio de sus afanes, en medio de los trabajos, en medio del hecho de trabajar por los demás, de servir. Y fíjate cómo cuando vino Jesús, cuando se engendró y vivió entre nosotros, el hombre, ¿qué hizo? Y asistió a más de un banquete, ¿viste? Lo invitaban a comer en muchos lugares a Jesús. Y él iba. Estuvo en las bodas de Caná, ¿sí? En un casamiento, que fue donde realizó el primer milagro, que es multiplicar el vino, fíjate vos. Bueno, digo multiplicar, ¿no? Convirtió el agua en vino, de varias tinajas, que había muchísimos litros. Y qué interesante que es entonces repensar lo que es una vida feliz. Porque no tenemos que esperar a ser felices para tener niños. Tenemos que tener niños para ser felices. Yo no tengo hijos, pero varias veces escuché en mi vida la alegría que experimentan los padres al tener un hijo, ¿no? En fin. Y el sacrificio, una vez escuché que hacen los papás en la familia, que es un verdadero sacrificio, es un verdadero trabajo y es un verdadero agotamiento, no se compara, dice, con las alegrías que te dan los niños. No se compara con la menor alegría que te da un niño. Quizás me equivoco, ¿sabes? Exageré un poquito, pero algo de cierto creo que tiene, ¿viste? Creo que tiene algo de cierto. Entonces, volviendo un poco a la estadística, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué pasa? En ese video, sé que me pareció notar, como en otros videos también, y quizá de otros países, seguro de otros países, algo que es lo que yo llamaría, se me ocurre pensar, lo que podría llamársele un halo de tristeza, un halo de tristeza en las personas que hablaban en el video, ¿no? Y es como que nosotros, los habitantes de esta tierra, si seguimos obrando de esta manera, no limitando los nacimientos, van a haber en el mundo muchos halos de tristeza más grandes cada día. El mundo se va a ir poniendo más triste cada día. Cada día.
cada minuto. Entonces, claro, eh, me hubiese gustado ver, ¿sabes? Y yo rezo por los obispos, rezo por los clérigos, quiero rezar frecuentemente por los clérigos porque me parece importantísimo. ¿Por qué rezo por los clérigos? Porque los clérigos son el factor primario y fundamental para que este mundo sea más feliz. Porque la felicidad que transmite, que puede crear con su apostolado, con su predicación, con su enseñanza, con su sacrificio personal, ¿no? En el sentido de prodigarse para enseñar las enseñanzas evangélicas a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para llevar el evangelio a toda la gente. Bueno, eso es lo que mejor provecho le permite sacar a la sociedad. Porque esa siembra del evangelio en el mundo va a permitir que todos los políticos sean mejores, que los senadores sean mejores, que sean mejores los jueces, que sean mejores los presidentes, los primeros ministros, los emperadores, los reyes. ¿Entendés? Que sean mejores los papás, las mamás, los tíos, las abuelas, todo el mundo va a ser mejor. Pero si no está ese principio, ¿no? de siembra de fe, de siembra evangélica, de siembra de las buenas ideas, de las buenas nociones morales, bueno, pues entonces no vamos a hacer un mundo cada día peor. Y por eso te insisto a veces, y le insisto también modestamente a los clérigos, con todo el respeto que les debo, y a todos los católicos, que comprendamos todos que tenemos que separarnos de todos los gobiernos, y los gobiernos tienen que separarse de la iglesia económicamente. Tenemos que terminar con todo lo que sea regalo del Estado para la iglesia, ¿sabes? Y un ejemplo, sí, tendría que especificarte, ¿no?, cuáles son todos esos regalos, pero uno de esos grandes regalos que le está dando el Estado a la Iglesia Católica en muchos países, y en Polonia también, es el hecho de que están llenándola de plata a la Iglesia Católica que no le tienen que dar. Y ese es uno de los grandes errores que cometieron los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores supuestamente querían conseguir que todo el mundo sea pro vida, ¿no es cierto? Lo cual es, sí, es loable, es laudable. Laudable, dije bien. Es loable, ¿sí? Y es de alabar, es de felicitar, es de bendecir, es de alegrarse. Pero ¿qué pasa? Que mientras no solucionemos el problema de fondo con la Iglesia Católica, los estados no lo solucionen, y la Iglesia también no lo solucione por sí misma, el mundo va a seguir empeorando. Porque estamos empeorando al mundo con ese error esencial que estamos cometiendo desde hace siglos, o por lo menos 100 años mínimo. Y sí, siglos también, pero con respecto a la educación, en la manera como estamos ahora los católicos recibiendo subsidios de los estados, lleva por lo menos un siglo esta costumbre equivocada. Entonces, ¿sabes qué?
No te mencioné, ¿no? Por ejemplo, como algo bueno de Polonia, ¿no? Los santos que tuvo Polonia. Como por ejemplo Faustina Kowalska, ¿sí? Una gran santa que fue el instrumento de nuestro Señor Jesucristo para pregonar en el mundo la devoción a Jesús misericordioso. Y tuvieron también la gracia de tener un papa polaco, Juan Pablo II, que fue uno de los mejores papas de la historia, podemos decir. Mirá, acá, y con esto quizás voy terminando por hoy, ¿no? También tengo un artículo del año 2015, ¿sabes? 2015. Dice, Iglesia y Estado en Polonia, es el título. Y es una entrevista a un señor que se llama Michel Luksewski, ¿sí? Polaco, de Polonia. Y que en Polonia el hombre forma parte de una organización que lleva el nombre de Juan Pablo II, que se llama Centro para el Pensamiento de Juan Pablo II. Trabajamos con el pensamiento de Juan Pablo II, pero desde una perspectiva más amplia. Buscamos integrar la fe y la razón. Bien. Entonces, por supuesto, ¿qué quieren hacer ellos también? Contribuir con Polonia para que Polonia y quien quiera beneficiarse de sus estudios, sus trabajos, bueno, pueda mejorar en su país, ¿no? Para la mejora de los países, en una palabra. Bueno, el hombre, entre tantas cosas que opinaba, dijo cosas muy interesantes, ¿no? Él contaba que, por ejemplo, que durante su niñez, ¿cómo fue? No, cuando era joven, mejor dicho, no era creyente, ¿sí? O era ateo o se había vuelto ateo, creo. Pero resulta que, no obstante, él creía como indirectamente en los postulados de la doctrina social de la Iglesia, porque el hombre que era sociólogo e intensaba todo lo que era justicia social también, ¿no? Pero entonces, bueno, resulta que se casó con una mujer que cuando estaba de novio, ¿no? Le contaba que era católica y le hablaba de su religión, y cuando se casaron juntaron las dos bibliotecas, porque ella era una mujer estudiosa también, tenía libros, y él tenía libros que no había nada de religión, y ella tenía libros católicos, ¿no? Que él empezó a leer, y se dio cuenta con el tiempo de que sí, había que ser católico, y entonces se hizo católico y bueno, y tomó en serio la religión, aparentemente porque es un hombre estudioso de temas de la sociedad, ¿no? Como sociólogo que es. Y tiene reflexiones muy buenas. Por ejemplo, dice que habla del régimen comunista en Polonia.
Y acá es interesante porque él me empieza diciendo esto, fíjate. El año pasado hicimos una investigación, estamos en 2015 respecto al artículo, ¿eh? Y por aquella época, bueno, querían reformar justamente la ley, ¿no?, antivida, como te dije, y querían hacerla más restrictiva, algo así, ¿no? Que para él no lo es, no tiene que ser restrictiva, ¿entendés? Tiene que ser que no haya ninguna excepción, ¿sí? Para este señor, por lo que deduzco de acá. Entonces, dice que reflexionó profundamente sobre la relación entre la Iglesia y la sociedad polaca, ¿sí? Y esa ley que quería, digamos, restringir más, ¿no?, las leyes contra la vida, la Iglesia impulsó la aprobación de la ley en forma autoritaria, dice, un poco autoritaria, sí. Quizá no fue tan autoritaria, ¿viste? Pero un poco el estilo es lo que a veces molesta, ¿viste? ¿Entendés? Y por eso tenemos que darnos cuenta, si vemos que tenemos que modificar la manera de hablar, de opinar, ¿no? Respetar siempre al prójimo mucho, ¿no es cierto? Entonces, pero a la larga dice que ha funcionado bien con la población, o sea, no sé cómo fue el asunto, si terminó perfectamente bien. Lo que pasa es que acá empieza a connotarse en este hombre una contradicción que parece inexplicable, porque primero te da una opinión, digamos, sublime respecto de que está perfectísima y que es lo que necesitamos ahora, pero después parece como que no está tan intransigente en lo que pide, porque acá mirá lo que dice, pero a la larga ha funcionado bien con la población. Sí, ha funcionado bien con la población, pero ¿qué te quiero decir? A ver, que quizás yo me equivoco en interpretar esto, ¿no? Pero es que en otros párrafos veo como que el hombre, por ejemplo, primero critica un tema y después dice, bueno, pero por ejemplo a la Unión Europea, la critica mucho a la Unión Europea porque todas estas leyes inmorales se las imponen a los países, se meten en cuestiones que no se tienen que meter, y dice, pero después dice, bueno, pero yo me afiliaría nuevamente a la Unión Europea. Lo que pasa es que no quiero que me pidan que firme, dice. ¿Qué es lo que tenés que firmar? No, primero se opone y después no se afiliaría. La Unión Europea o estamos o no estamos, ¿viste? Y si no estamos, pero mantengámonos firmes en lo que decimos, ¿no es cierto? Aunque tengamos que aceptarnos la Unión Europea, pongámonos firmes en lo que tenemos que ponernos firmes, ¿viste? Y, y lo que dijo de muy interesante es esto, mirá. ¿Sabes por qué te digo además el hecho de esa, digamos, contradicción que parece haber? Porque este hombre, en ese instituto, Juan Pablo II, puede hacer muchísimo bien a la sociedad, pero parece que no se definen en cómo modificar los problemas que tiene Polonia en su país. Y entonces hay que ser más específico y decir, hay que cambiar esto. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Todo hay que cambiarlo. Y bueno, y hay que cambiarlo. Y ese es el statu quo que tenemos que modificar. Mientras no modificamos ese statu quo, el país va a seguir deteriorándose todos los días. ¿Entendés? Cada día peor estará. Entonces, acá por ejemplo, concretamente dice, hoy dice, la iglesia está en auge. En el 15 decía eso. Bueno, quizás se exageró un poco. Estrechamente vinculada al Estado. Claro, hay que ver a qué auge se refiere, ¿no es cierto? Porque el auge sería que todo el mundo sea más católico, ¿sí? Que, bueno, que las leyes se deroguen todas, las leyes malas, no, no, hace falta mucho para que sea un verdadero auge, ¿no? Pero bueno, el hombre dice, está estrechamente vinculada al Estado, lo que le permite tener mayor influencia en las políticas públicas. Pero esa influencia tiene un precio.
esa influencia tiene un precio. Veo una falta de actividad e innovación en la iglesia institucional de Polonia. Veo una falta de actividad e innovación en la iglesia institucional en Polonia. ¿No puede pasar esto en otros países? ¿No está pasando también? ¿Te parece? Bueno, eso es lo que afirmó Luxewski, ¿sí? No es que la iglesia esté estrechamente vinculada al partido de derecha, ley y justicia, como se llama el partido político, ¿no? Sino que está cerca del Estado, más allá de qué partido sea, está cerca del Estado, vinculada al Estado, dependiente del dinero estatal. Entonces sigue diciendo, ya no puede ser tan valiente ni tan radical como antes, porque lo fue más valiente y radical en muchos países. En lugar de apoyarse en las masas, en el sentido sociológico del término, la iglesia se apoya en las instituciones. Aún así, Luxewski se alegra de la vitalidad del debate intelectual en la Polonia actual. Bueno, se alegra de la vitalidad del debate intelectual en la Polonia actual. Fenómeno, bueno, muy bien. Pero ¿cómo? Entonces, lo que venías diciendo, no es tan así, entonces. Porque después dice, lo que me impactó fue en otro lugar del mundo, ¿no? En Nueva York. Lo que me impactó fue la corrección política que imperaba en la universidad que estaba en esa zona, creo, ¿entendés? Y entonces, al regresar de Polonia, dije, por fin vivo en un país libre, puedo expresar mi opinión libremente. Estoy en contra del aborto, en contra de los derechos de los homosexuales y puedo decirles estas cosas a mis amigos de izquierda. Es fantástico poder debatir de forma respetuosa. Bueno, buscando otro párrafo, que es un poco largo el tema. En un momento dado, le preguntan al señor pero primero te explico acá algo que decía interesante. Tenemos un conocimiento intuitivo del catolicismo y de Juan Pablo II, pero en realidad no sabemos de qué se trata. Así que pude descubrir la religión y la teología con una mirada nueva. Es decir, y también dice que empezó a conocer la sociología mejor cuando conoció la religión, porque todas las ciencias necesitan de la religión para poder entenderlas perfectamente. Todas, ¿viste? Y después, más adelante, dice, descubrí la teología como una parte fundamental de la realidad que a veces los sociólogos descuidan. En mi opinión, el cristianismo está muy ligado al socialismo. Pero claro, acá se refiere a quizás, no tanto, por supuesto, a un socialismo ateo, ¿no? De ninguna manera. Si yo te diría que a mí me parece que podemos, la doctrina de la Iglesia podría ser semejante al socialismo, habida cuenta de que un socialismo sea creyente, cristiano, lo cual no se encuentra muchas veces, ¿comprendés? No necesitamos los católicos llamarnos socialistas para hacer lo mismo o mejor que hacen ellos, mejor que lo que hacen ellos. Y entonces sería una especie de capitalismo social, ¿entendés? Y no un socialismo más parecido al comunismo, ateo.
Y dice, veo al catolicismo y la religión vinculados no al capitalismo, sino a la solidaridad. Sí, se imagina, digamos, ¿no?, a la religión católica vinculada a la solidaridad. Y es importantísimo, esto es grandísimo lo que dijo, es fenomenal esta expresión, porque la solidaridad es lo que falta hoy en día. Y mira lo que me hace pensar, que mientras no tengamos muchos niños, difícilmente haya solidaridad en el mundo, porque estamos creando una sociedad de egoístas. No podemos, muchas familias tienen un solo hijo, que sale muchas veces se pone caprichoso, egoísta, ¿no? Difícil de convivir con los demás. Mucho, puede suceder, ¿no? Pero no me olvido que Jesús era hijo único, pero claro, era Jesús, ¿no es cierto? Y la solidaridad en todos los ámbitos, ¿entendés? La justicia social tiene mucho de solidaridad. Debemos profundizar, no por nada, la solidaridad es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. La solidaridad, que está en la antítesis del pensamiento neoliberal. Es lo más contrario que hay, ¿no es cierto? El neoliberal, si hay algo que no le interesa, es la solidaridad. Y dice, ahora la decadencia se ha politizado. Es decir, está todo decadente, la política, la economía, la cultura, la educación, parece todo decadente, ¿viste? Y ahora le hace una pregunta interesantísima acá, ¿no? El periodista le dice, ¿qué opina de las relaciones entre la Iglesia y el Estado? Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. ¿Está satisfecho con la relación actual entre la Iglesia y el Estado? Y de no ser así, ¿cómo la cambiaría? Y el hombre comienza diciendo, es una pregunta muy difícil. Y después dice algo que no quería leerlo, pero lo digo con respeto y sin ánimo de ofender a nadie, porque parece ofensivo casi lo que dice. Lo mejor para la Iglesia es la persecución, dice. Porque en la década del 70 y 80 la Iglesia fue perseguida constantemente. No, para mí, a mí me parece que quizás no era el momento de opinar así. No, lo mejor para la Iglesia es la conversión profunda, como todos necesitamos, y trabajar en pos de un mundo más cristiano. ¿Entendés? Predicar mucho, estudiar mucho, formarse como predicadores, ¿entendés? Formarse como docentes, como teólogos, formarse como maestros de la fe, predicar, con ocasión o sin ella, como dice el apóstol Pablo. Insiste, arguye, reprende, exhorta, con ocasión o sin ella. Ahora, empieza diciendo, esta es una pregunta muy difícil. Mirá, por suerte, vos sabés, o soy un necio o tengo que dar gracias porque me parece que yo entiendo cómo debe cambiar la relación entre el Estado y la Iglesia. Y que allí dentro está el secreto de la solución multifacética, ¿no?, para los problemas de la Iglesia. Después de 1989, dice, ¿cómo es Leu? Bueno, está por allá, no me olvidé. Dice este señor, a ver dónde estaba. Después de 1989, en general, coincido en que la relación entre la Iglesia y el Estado se ha estrechado, pero esto ha tenido un costo, una menor vitalidad. Repito lo que dijo antes, me parece, que yo estaba en dos lugares, me parece. La Iglesia ahora coopera más con el Estado y menos con la sociedad.
Por lo tanto, ya no es tan innovadora como antes. Fíjate qué importancia que tiene esto, que es real, es verdadero. Y es para que todos lo meditemos mucho y obremos en consecuencia, ¿sabes? Tratando de mejorar de la situación actual, de cambiarla radicalmente. Ah, dice, para no extenderme demasiado más adelante, no tengo una buena respuesta. Es lamentable porque sería bueno que el hombre estudie y se va a dar cuenta, ¿no? Profundice estos temas, porque justamente es lo que necesitamos, que un instituto como de estudios sociales, como de Juan Pablo II, como es el cual, al cual pertenece este hombre, bueno, eso necesitamos, ¿no? Que este hombre entienda, porque entiende partes, muchas partes importantes del tema, y le falta integrarlas y encontrar la respuesta obvia, ¿entendés? Dice, es una paradoja interesante, ¿no? De lo que venía diciendo antes. A medida que la iglesia se institucionaliza, pierde parte de su fervor. Y está institucionalizada la iglesia en muchos lugares. ¿Sabes viste lo que significa perder parte del fervor? Es como que la iglesia se inmoviliza gratuitamente entonces. No puede quedar inmovilizada la iglesia católica, no puede callar, no puede dejar de llevar el fuego de la doctrina cristiana, de la espiritualidad católica al mundo. No puede. Y acá está diciendo, le está entendiendo el hombre, pero le falta algo para entenderlo del todo, ¿entendés? Que es sencillo. Observa una falta de actividad e innovación en la Iglesia Institucional de Polonia. No es que la Iglesia está estrechamente vinculada al partido de derecha, Ley y Justicia, sino que está muy unida al Estado y depende de sus fondos. Como dije antes, ¿no? Lo mismo ocurre con las universidades católicas. Ya no las necesitamos. Ya no son católicas. Ya no son católicas las universidades en Polonia y en muchos lugares. Recibieron fondos estatales, se abrieron y acogieron a todo el mundo, como hacen también las escuelas secundarias y primarias, iniciales, católicas, ¿no? Todas las escuelas católicas. Ya no son católicas. Entonces dice, acogieron a todo el mundo, pero ya no forman a una generación como esa generación en la que se formó Juan Pablo II hace muchos años, ¿no? En los cuales también había muchos problemas en la Iglesia Católica, ¿entendés? Así que vos imaginate lo que sería este mundo si estos problemas no hubieran existido. El mundo sería un paraíso total, ¿entendés? Después dice, mira, muy interesante, ¿eh? Realmente, el dinero se ha convertido en nuestro Dios. Lo sagrado, según Durkheim, a un autor, no sé de qué, es lo que une a la sociedad. Lo sagrado es lo que une a la sociedad. Y esto ya no es Dios, sino el dinero. Tú tienes dinero en el bolsillo, yo tengo dinero en el bolsillo. Eso es lo que une a nuestra sociedad en un todo. También el sexo. Todos estos medios, como el sexo, el poder y el dinero, construyen nuestras sociedades. Pero esas sociedades son, al mismo tiempo, destruidas por los medios que ellas construyen. Fíjate qué interesante, qué profundo, qué sutil y qué profundo. Porque lo mismo que nosotros pensamos que es el poder, el sexo, el dinero, que nos hace grandes, felices, como la chica esa, ¿te acordás del video que decía, quiero disfrutar la vida, quiero viajar? Bueno, y tener dinero también, querrá. Pero primero los niños, ¿entendés? Primero los niños.
y la espiritualidad, ¿entendés? También. Tenemos que ser críticos con la realidad que nos rodea. Tenemos que ir más allá de las instituciones. Tenemos que cuestionar las instituciones. Eso es lo que yo quiero hacer aquí en el centro. Y en otro lugar, en lugar de depender del Estado, nosotros, los laicos católicos, tenemos que trabajar desde la base. Este es el único camino a seguir. Existe un concepto de Juan Pablo II llamado estructuras del mal. Con buenas intenciones se puede entrar en una estructura, en esa estructura. Se puede ser una buena persona, pero aún así hay que seguir las reglas del juego, que ya no son tan buenas, ¿viste? Y las consecuencias de las acciones son perversas. La economía es algo parecido también. ¿Viste? La economía, cuando la economía se trabaja en sí misma, se dirige, se estudia, pensando solo en lo económico, en el valor en el dinero. La misma economía también tiene que estar imbuida de una creencia religiosa profunda. Bueno, dice, de pronto dice, no, le da consejo al periodista, no sé por qué se le ocurre así decirlo. Dice, intenta no ser un canalla. Cuando diriges tu empresa o institución o cualquier actividad que hagas, ¿no? Como mis padres, es posible no ser un canalla, es posible. Pero con el sistema bancario no sé si aún es posible. Quizás sí, pero debemos ser realistas, reconocer las estructuras del mal e intentar corregirlas, aunque sea un poco. Bueno, es mucho lo que puede hacer este hombre, ¿no? Con lo que sabe, muchísimo. Para que todo cambie un poco necesitamos al Mesías, a Cristo, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de la religión para hacer el mundo un poco más humano. En cuanto a la política, dice, salteando párrafos, ¿no? Es una locura que haya gente que mataba a otros en las décadas del 50, 60, 70 y 80, incluso en la... Claro, no, pienso que se refería, porque este hombre es polaco, vive en Polonia, y bien pudo referirse, me parece a mí, a lo que yo te dije de lo que sucedía con los nacimientos. Acá, ¿viste? Nacían tantos milenios y uno cada tres no nacía, porque no lo dejaban nacer. Y ahora están naciendo en Polonia. ¿Sabes cuántos nacieron en el último año, si no me equivoco, en Polonia? En Polonia, fíjate que eso en 1955 nacieron en Polonia 793.000 niños, casi 800.000. ¿Y sabes cuántos nacieron en el año 2000? Claro. Bueno, sería 2006.
382.000 niños. 388.000. Menos de la mitad que los que nacieron en 1955. ¿Sabes? Porque en Polonia los nacimientos subían, iban subiendo siempre, cada año, y mucho. Lo cual era fabuloso, ¿viste? Fabuloso. Y después de ese año, el 55, empezó a bajar la natalidad. Es decir, bajó el número de nacimientos, ¿entendés? Después de 793, no, ya 779, 782, 755, 660 en el 1960, 588 en el 63, bajaba, ¿viste? Hasta que después, unos años, en el 76 subió un poquito, se mantuvo así, se mantuvo igual casi, hasta que en el 91 empezó a bajar, también. Al punto de que en el 91 había 545.000 nacimientos. ¿Dije bien? No. Sí. Espera. Nacimientos. Y los nacimientos que hubo en 2022 son 305.000. 305.000 en 2022 con 44 aproximadamente millones de habitantes que tiene Polonia. Contra unos 27 que había millones y casi 800.000 nacimientos. Ahora, en estos últimos 2 años, acá no tengo anotado, en otro lugar lo anoté. Fíjate, después del 22, los años 23-24, y vas a ver que baja casi 50.000 la cantidad de niños que nacen. En 2 años nada más. Mucho, me puedo equivocar muchísimo, pero sigue bajando. ¿Entendés? La cantidad de niños que nacen. Entonces, al señor Tusk le rogamos, ¿no? Le suplicamos que repiense a él y todos los amigos que tiene importantes polacos que puede haber en su partido político, en todos los partidos políticos, que reflexionen, que piensen, que mediten, que tengan miedo de legislar leyes de muerte. Bueno, entonces, fíjate, la universidad, yo podría seguir un poquito más con esto, pero ya creo que está bien por hoy. Y para dejar un poco esto, todo este tema, te diría que pienses esto. ¿Le conviene a Polonia seguir teniendo menos gente? Cuando hay países que están quedándose desiertos, hay muchos viejos. Yo no te comenté, ¿sabes? No te comenté. Me dan ganas de decirte muchas cosas, ¿viste? Respecto de lo que vengo estudiando, leyendo. Porque si te fijas, si usás para informarte los datos en datosmacro.com, y vas a encontrar, por ejemplo, fíjate que la pirámide poblacional de Polonia es dramática, como en Argentina, como todos los países del mundo. Dramática. Mirá, te voy a mostrar ahora. Disculpame que es un poco precario todo la manera como trabajo, pero fíjate, ahora te muestro bien la pirámide poblacional de Polonia, actual. A ver, el año 2023, Polonia, pirámide poblacional. Mirá, esta es la pirámide poblacional. Fíjate cómo hay muchísimos hombres y mujeres de mucha edad en la parte superior de la pirámide.
Hay poca gente en el medio, poquísima gente, porque gente que es la que produce, la que está en la fábrica, la que diseña, la que investiga, la que siembra, la que cosecha, la que fabrica, la que vende, compra, la que necesita el país para ser millonario, digamos. ¿eh? Bueno, como todos los países podrían ser millonarios. Fíjate, terrible. Eso es el trabajo de muchos años de errores y más errores, y pecados y más pecados. Permíteme. Bueno, ahora te muestro, recién no me di cuenta, te muestro también la pirámide poblacional de una nación africana que se llama Níger. Níger, ¿sabes? Níger es el país que tiene una de las más altas tasas de natalidad en el mundo, ¿sabes? En el mundo. Vos sabés que los mayores en 2022, o sea, hoy casi, en 2022, ¿sabés cuántos hay mayores de 64 años? Está bien, es porque no tienen mucha gente de 80 años, pero fíjate, dice 2,56, ¿sí? En la proporción, y lo cual está muy bien, está muy bueno, en el sentido de que, claro, tienen que mejorar el tema de la esperanza de vida, pero ya lo van a mejorar si lo ayudan los países, en lugar de desayudarlos, en lugar de pervertirlos con los métodos anticonceptivos, con la planificación familiar y con tantas barbaridades que están pregonando y poniendo plata muchos billonarios con B larga, ¿eh? Que son mucha plata, que con la décima parte de eso, África es el continente más rico del mundo, si lo ayudan a desarrollarse. ¿eh? Y los gobiernos le hacen caso a esas élites, a esas sectas masónicas que se meten en los gobiernos para persuadirlos de que difundan todas estas cosas. Mirá, te muestro la pirámide poblacional de Níger. Níger, acá tenés, mirá. Ese sector blanco que se ve, ¿sí? Quedó tapado por una información que tenía el recuadro, pero no, es la continuación. ¿eh? Si no tenés si sacamos ese recuadro, bueno, la imagen es lo mismo, es la misma, digamos, tiene toda la misma tendencia, ¿no? Cóncava, digamos, ¿no? Así, muy cóncava, parece si no me equivoco, que se dice cóncavo, cuando es curva como esa, ¿ves? Y muy amplia en la base, fíjate, muchísimos niños. Ese es el mundo feliz que necesitamos. ¿Sabés? Disculpame que te moví la imagen. Pero vos sabés que hay 47% de niños de 6 a 14 años, de 0 a 14 años, y 50,12 entre 15 y 64. Uy, vos podés decirme, son muchos chicos. Mejor que mejor. Es lo que Dios quiere, ¿sabes? Esto quiere Dios, no lo de Polonia, ni Argentina, ni de ningún país de nosotros. Por eso, ojalá que los africanos se den cuenta y rechacen enérgicamente toda sugerencia, toda pretensión de querer convencerlos de la planificación familiar, los anticonceptivos y toda esa sarta de perversiones, ¿sabes? ¿Por qué no buscan la manera de ayudar a África y a Polonia misma, a la Unión Europea? Que no sea convencerlos de que hay que limitar la natalidad, sino que hay que multiplicarla. Bueno,
Vos sabés que aunque parezca mentira, me parece a mí, de esto podríamos seguir hablando y explicando. Yo podría darte mucha información que tengo. Y hoy creo que me extendí demasiado, pero ¿sabes qué? Ojalá que te sirva. Y ojalá que vos te sumes, te sumes a los pocos o muchos o muchísimos, a quienes sean, y que te unas, que haya una unidad entre todos los que hacemos esto. Una unidad de comunión, sí, una unidad de comunión. Una unidad de comunión que nos ayude a aprovechar el hecho de trabajar como equipo. Hace falta un equipo. Y por eso a mí me parece que hacen falta también fundadores, católicos, sacerdotes, que se dediquen a esta obra, a la obra de, mira, si fuera solamente la obra, predicar, enseñar acerca de lo que es cada sociedad perfecta, la Iglesia Católica y el Estado, y pregonar y predicar y enseñar y difundir la idea, ¿no?, católica de que la Iglesia tiene que bastarse a sí misma con su dinero y el Estado también, y que el Estado no tiene que darle a la Iglesia dinero ni por una buena intención ni por una mala intención, ¿sabes? Porque también pueden darlo con malas intenciones el dinero. Y también se puede recibir con malas intenciones el dinero en muchos lugares. Entonces, que no exista esa contaminación mutua entre el Estado y la Iglesia Católica. Ahora, fíjate, yo te pido esto, que lo reflexiones, que lo estudies. No quiero, digamos, más que ayudarte a entender un problema muy serio que tiene el mundo, ¿sabes? No tengo otro interés. Y ahora te quiero mostrar, antes de terminar con esto, por hoy, te voy a trasladar a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, y quiero mostrarte entonces, a ver, voy a ver si lo tengo enseguida, un mapa de la ciudad de Buenos Aires en el cual tenés dibujaditos, ¿no?, con pequeños logotipos chiquititos, los lugares donde hay escuelas secundarias estatales. Y otro gráfico, otro mapa también, en el cual te muestra, se señala cuáles son, dónde están ubicadas las escuelas privadas, católicas, ¿sí?, secundaria. Escuela secundaria privada, uno. Escuela secundaria estatal, el otro mapa. Y ya con esto termino. Permíteme, dame un segundo. Esto que te muestro ahora mismo es para que podamos integrar, si podemos, los conocimientos que tenemos de Polonia, de Hungría, de Argentina, Australia, España, Italia y todos los países donde hay, digamos, enseñanza subsidiada, ¿entendés? Viste que dijimos que, como dijo el hombre, sabemos muchos, que la Universidad Católica ya no enseña religión, prácticamente no enseña. Entonces no parece tener sentido Universidad Católica, lo mismo que Escuela Secundaria Católica, primaria. Mira, estás viendo acá la ciudad de Buenos Aires, esa línea gruesa que envuelve todos los dibujitos. Bueno, eso es la ciudad de Buenos Aires, ¿sabes? Te estoy mostrando, estas son las escuelas secundarias estatales.
escuelas secundarias del Estado que hay en Buenos Aires. Cada casita representa una escuela. Ahí tenés ahí como 4 casitas juntas, por ejemplo, que están como encimadas, porque bueno, a pesar de que el mapa es grande, bueno, no pudimos, no puedo presentarme, pero esto te da una buena imagen, una buena idea de lo que es la cantidad de escuelas que tenemos, ¿sabes? Ahora te muestro acá, mira, quiero que veas esto, esta zona, ¿ves lo que te estoy mostrando ahora? Esta zona que ves acá, la que ves acá, que estoy mostrando, que la voy corriendo de derecha a izquierda, estas son las escuelas secundarias que están en las comunas, número 2, comunas son divisiones de la ciudad, ¿no? Número 2, número 13, número 14, que significan, bueno, la zona de Recoleta, la zona de Belgrano, de Palermo, quiere decir la zona de Belgrano, ¿sabes? Mira, esto es la zona. Fíjate ahora, fíjate cómo están espaciadas, fíjate los huecos que hay entre las casitas, Ahora, mira, te muestro lo que son las privadas. Las escuelas privadas cuya gran mayoría está subsidiada, ¿sabes? Está subsidiada. Mirá, acá te muestro, fíjate vos la cantidad, por ejemplo, la comuna, acá están las encimadas, ¿ves? Está más clarito porque salió más clarito, pero mira, están encimadas la cantidad de escuelas, fíjate, están encimadas, ¿ves? Fíjate cómo son muchos más que antes, muchas más. Estas son privadas, católicas la mayoría, subsidiadas la mayoría. Y esa es la zona de Buenos Aires más rica de Buenos Aires, donde todos tienen un muy buen pasar, prácticamente todos tienen un muy buen pasar, no necesitan que el Estado les ayude. Pero no me refiero a que el Estado, digamos, tenga que darle, por ejemplo, a otras zonas. Fíjate, acá también hay otros barrios. Buenos Aires no es una ciudad pobre en general, ¿sabes? No. Buenos Aires es una ciudad que se distingue del resto de las ciudades del país. Igual que otras ciudades también, hay pobreza, pero digamos que acá está lleno de escuelas que están subsidiadas, son muchas más que el mapa que te mostré antes. Fíjate, acá. Acá tenés, por ejemplo, fíjate, esta zona de Recoleta sería, llena de escuelas. Esta zona de Palermo, llena de escuelas, repleta de escuelas, muchas más que el gráfico de antes, que eran las estatales. Y acá después tenés la zona de Belgrano, llena de escuelas católicas, subsidiadas la gran mayoría. Bien, lo dejo acá. Ese tema que te mencioné ahora, que lo quiero relacionar con todo esto que vengo diciendo, que todo está relacionado con todo, y esto está en el origen de todos los grandes problemas del mundo, porque si no formamos líderes católicos que sean verdaderamente católicos, los líderes no van a ser católicos, como el señor Tusk, que dice que es católico, pero digamos está hablando como si fuera uno de los peores enemigos de la Iglesia Católica. Y ¿sabes qué pasa? En parte lo comprendo, porque no tuvo aparentemente la palabra del consejo que necesitaba de parte de muchos católicos que pudieron aconsejarlo y no le aconsejaron. Sus papás que quizás no recibieron una buena formación cristiana, sus formadores en la escuela. O sea, por eso te digo, es necesario que los católicos hablemos, que estudiemos, que el que pueda predicar que predique, el que pueda enseñar que enseñe, el que pueda evangelizar que evangelice, pero con hechos verdaderos, ¿viste? ¿Entendés? Y entonces, si Dios quiere, yo continúo el tema de los subsidios en la ciudad de Buenos Aires, que también están en el resto del país, pero bueno, yo te estoy dando una muestra acá de cómo los subsidios son un montón de plata que se malgasta en cierta manera, cuando se podría gastar en hacer comedores escolares en muchos lugares y mejorar las escuelas públicas que están derruidas, muchas de ellas. Amén. Bueno, como te dije yo hace unos minutos, rezo por la iglesia. Quiero amar la iglesia cada día más, ¿sabes? Quiero amar al Papa, a los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las monjas, los laicos consagrados, los casados consagrados, los solteros que están consagrados, todos los católicos. Y quiero poner en práctica, me gustaría poner en práctica lo que dice la Escritura, lo que dice Jesús mismo.
que dice: que si no amamos al prójimo, es mentira que amamos a Dios. Si queremos amar a Dios de verdad, amemos al prójimo. Somos todos hijos de Dios, ¿no es cierto? Pues tratémonos como hijos de Dios. Tratemos de ser siempre, pensar, hablar y obrar como hijos de Dios. Y pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar. Y que no dejemos para mañana la tarea que tenemos como apóstoles, como cristianos, como personas. Que creamos más, que tengamos confianza, que podemos cambiar el mundo. Por más triste que sea la noticia, por más dramático que sea la profecía del fin del mundo que puede venir o una guerra terrible. No, Dios si viene una guerra, capaz que lo va a frenar la guerra. Para que este mundo no se destruya totalmente, porque no queda nadie si empiezan a utilizar las armas que tienen. Entonces, te pido que reces. Y me propongo yo también rezar por las autoridades de Polonia, civiles, eclesiásticas, y de Argentina, y de todos los países del mundo. Gracias. Que Dios te bendiga.